Bienvenidos al curso gratuito de cómo tener un sitio web o una tienda online con WordPress. Mi nombre es Dilmer, creador y fundador de Adquiere Más y adquieremás.com, y en este video te voy a mostrar contenido súper útil e interesante que pues estoy seguro que te va a servir. Les mostraré paso a paso cómo es que deben de adquirir su dominio y su hosting. Para iniciar van a clicar en el enlace que dejaré aquí en la descripción de este video, que les va a redirigir al 80% de descuento para que puedan adquirir su dominio y su hosting con el mejor proveedor, claro que sí. Y pues les presento a SiteGround. Este es un proveedor de hosting robusto que pues si vas a iniciar te recomiendo que inicies con este mismo, que pues empieces con el pie derecho, como se dice. De hecho existen otras opciones, pero este es el mejor y te voy a mostrar más adelante por qué debes de elegir este proveedor. A la fecha que estoy grabando este video nos están otorgando el 80% de descuento en hosting y migración gratuita. Te pongo en contexto que es un hosting, que es un dominio. Un hosting es el lugar donde se va a albergar tu sitio, si es que contiene imágenes, videos. El dominio es el nombre corto que te permite poder navegar en internet. Y pues WordPress, que es digamos la plataforma, la herramienta que pues te permite poder gestionar todos estos contenidos. Así que chica, aquí nada más. ¿Qué es lo que nos ofrece aquí SiteGround? Correos gratuitos, de hecho, certificado SSL, CDN, copias de seguridad gratuitas, y que pues puedes adquirir tu hosting y dominio desde $2.99 al mes. Nada más, y vamos a clicar en ver planes para ver cuáles pues nos conviene, ¿no? Y checa aquí, nada más tenemos 3, y que pues el primero es el Startup del 80% de descuento, y que pues puedes iniciar con $2.99 pues al mes. Y observa qué es lo que nos ofrece, pues un sitio web. Ok, ese es el primer plan. 10 GB de almacenamiento, o sea, de espacio donde pues van a poder agregar tus imágenes, tus videos, lo que vayas a necesitar subir, ¿no?, en tu sitio web que quieres crear. CDN gratis, tienen 30 días de garantía, ojo ahí. Luego tenemos el GrowBig, que de hecho ya el precio es el doble, pero aquí tenemos 20 GB de almacenamiento, que a diferencia del Startup solo son 10. Tenemos dominio gratuito, instalación WordPress gratis, plugin WordPress Migrator gratis, CDN gratuita, y que pues todas estas herramientas. ¿Quién más nos ofrece? Si ofrece servicios como diseñador a tus clientes, o si tienes varias tiendas, pues ya el GoGib, que la verdad puedes tener una infinidad pues no de dominios que puedes albergar en ese mismo hosting. Pero allí ya el precio como que aumenta un poco más y ya empiezas como que de $199 pues al mes. En este caso vamos a elegir nosotros pues el GrowBig, que está a $4.99 al mes, y vamos a clicar justamente en contratar. Noten aquí detalles del plan GrowBig, plan de hosting web. Por defecto ya se nos agrega 12 meses, y pues si clicamos tenemos de un mes hasta 24 meses para poder contratar este proveedor de hosting. Vamos a optar por contratar por 12 meses, es decir que vamos a renovar cada año, y que pues a su costado nos muestran ya el precio, que es 59.88. se nos ha descontado 24.99, que dice al inicio del 80%, ok. Y bueno, esto está sin IVA incluido. Ahora si bajamos y tenemos por aquí resumen del pago, el total que vamos a pagar, y aquí vamos a añadir pues no el número de nuestra tarjeta, la fecha de nuestra tarjeta de vencimiento, claro que sí, el titular de la tarjeta y pues el código CVV. Ok, esa parte no lo voy a mostrar por seguridad. Y bueno, pues vamos a colocar aquí los datos. Espero que pues acepten mi tarjeta y no tenga problemas con nadie. Así que vamos a añadir por aquí los datos. Muy bien, todo está listo. Ya hemos adquirido nuestro hosting. De hecho, vamos a clicar en configurar sitio. Antes de añadir un nuevo sitio web, voy a darles un recorrido aquí a mi cuenta SiteGround. Y quiero mostrarles aquí justamente a la sección de inicio. Básicamente aquí tenemos nuestro administrador, sitios web, hosting, dominios, email marketing. Luego tenemos por aquí sitios web, que aquí nos muestran ya los que tenemos ya creados, pero en este caso como todavía somos nuevos pues no van a encontrar nada.
Luego tenemos por aquí la de servicios. Aquí vamos a poder encontrar los planes que tenemos ya registrados. Y justamente aquí tenemos ya el plan que hemos contratado, que es el GrowBig. Luego tenemos por aquí la sección de dominios. En este caso pues aún no tenemos ningún dominio registrado. Luego tenemos el de email marketing. En la parte superior derecha nos muestran por aquí el nombre de acceso a perfil. Vamos a clicar aquí. De hecho vamos a clicar aquí en este más para colocar una foto de perfil. Y va a ser justamente esta. Genial. Ahí estamos configurando. Perfecto, confirmamos. Puedes autenticar tu cuenta en 2 factores para que esté más segura. Así que le vamos a clicar en habilitar. Y aquí nos muestran hasta 3 aplicaciones que puedes utilizar. Pues la que recomiendo y la que estoy utilizando es Google Authenticator. Así que le damos en siguiente. Bueno, aquí nos dan un código y también un código QR. Así que voy a tomar mi móvil y voy a justamente a instalar la aplicación. Y que pues vamos por aquí a abrir Google Authenticator. Aquí justamente tenemos Google Authenticator. Ok, la pantalla de móvil no va a aparecer aquí, pero voy a clicar aquí por medida de seguridad, no voy a mostrar, ok. Así que voy a escanear el código QR. Listo, ya tenemos agregado, así que le damos en siguiente. Y introduce tu código QR para autenticar, ok. Aquí nos da... Recuerden que tus códigos son especiales, es decir, que varían. O sea, como medida de seguridad adicional, pues nos permiten enviar un código a nuestro teléfono. Así que le damos en enviar código. Perfecto, nos va a llegar aquí ya un código a nuestro teléfono. Genial, nos acaba ya de llegar, así que vamos a agregarlo. Y justamente es 7FR. Listo, le damos en terminar. Y justamente ya hemos autenticado nuestra cuenta en 2 factores para que esté más segura. En un inicio les indiqué de que al adquirir SiteGround les van a dar un dominio gratuito, y pues ahora nos encontramos ya en añadir un nuevo sitio web y justamente nos salen aquí 3 opciones. El primero, y sale nuevo dominio, eso si quieren adquirir un nuevo dominio y pagar por él. Luego tenemos dominio existente y por último dominio temporal, que esta opción es la que vamos a utilizar. De hecho, y observen lo que nos dice: selecciona esta opción para trabajar ahora con un dominio temporal. Podrás cambiarlo fácilmente más tarde. Muy bien, vamos a clicar en seleccionar y aquí nos va a crear justamente un dominio temporal que más adelante pues vamos a cambiarlo al nombre que querramos usar. Perfecto, aquí nos sale justamente que es gratis, ojo ahí. Le damos en continuar. Bueno, aquí nos dan 2 opciones a elegir. El primero y es crear un nuevo sitio web y segundo, migrar sitio web. De hecho, esto de migrar le dejaré por aquí arriba un video para que vayan a verlo y cómo deben de hacer para que puedan transferir su sitio de un proveedor de hosting a otro. Perfecto, vamos a seleccionar en crear nuevo sitio web. Clicamos allí y aquí ya nos piden pues elegir la aplicación. Por defecto, y aquí nos aparece WordPress solito. A su costado WordPress más WooCommerce, que esto ya al clicar ahí pues se va a instalar ya WooCommerce para una tienda. Y tercero, creador de sitios Weebly, que de hecho no le recomiendo para nada esto, ok. En este caso voy a optar por solo instalar WordPress solito. Le damos en seleccionar. Como pueden observar, se nos acaba de agregar una nueva sección, detalles de instalación. Y aquí lo que vamos a hacer es colocar aquí un correo y una contraseña que nos va a servir más adelante para cuando ya nos querramos iniciar sesión en WordPress. Muy bien, vamos aquí a añadir el correo y la contraseña. De hecho, les recomiendo que tomen nota de lo que van a agregar para que no se olviden. Perfecto, y la contraseña, ok. De hecho, ya tengo como que anotado todo ello, así que le damos en continuar. Muy bien, aquí nos sale pues Site Scanner, cuesta 29.88. Yo les recomiendo que no lo utilicen todavía. Le damos en terminar. Muy bien, nos está ya creando nuestro sitio web y de hecho dice que pues va a tardar 2 minutos. Así que pues ahora lo que está haciendo es creando ya el sitio para que pues nos redirige a WordPress. Ok, una vez que pues hagamos todo ello, pues vamos a hacer la configuración
entre ello importante el certificado SSL, que pues es este candadito que pueden notar allí, que pues nos dice conexión segura. Y esto es muy importante por si quieres crearte una tienda online, ¿ok? Esto acredita que pues tu información financiera, tus datos de tu tarjeta, correos, imágenes, videos que vayas a subir pues estén protegidos, ¿no? Y que los atacantes, pues no, en este caso los hackers, por así decirlo, pues no te vayan a robar esa información. Ok, ahí ya nos está cargando, por favor espera. La creación del sitio web tarda menos de 2 minutos, ok. Estamos listos ya para que podamos empezar, ¿no?, con nuestro sitio. Ok, justamente este dominio lo voy a utilizar para que pues hagamos más tutoriales, ok, respecto a WordPress. De hecho, yo estoy creando una lista de reproducción para que ustedes pues no allí sigan los pasos y que también pues no se creen su propio sitio web. De hecho, y el plan que me contraté es el GrowBip, y pues ahí tengo para añadir varios dominios y pues crearme los sitios web que deseen, sí. Y bueno, aquí sigue cargándonos ya en nuestro sitio. Se está tardando más de lo debido. Espero que no sea por mi internet, porque aún no me llega todavía la factura para pagar mi internet, así que significa de que aún estamos pues en el plazo. Ok, mientras sigue cargando, te invito a que te suscribas, a que dejes tu like y pues comentes aquí y pues nos digas ahí cuál es tu proyecto que quieres crear o el tipo de tienda que quieres crear. Ok, déjame aquí también de qué país eres, si quieres que haga más videos relacionados a este tema. Genial, noten allí todo listo, tu sitio web con el dominio. En este caso me he creado dilmerh.sg-host.com. Ok, de hecho, y este dominio lo vamos a cambiar, a decir que este nombre no va a seguir así. Y pues dice que ha sido creado, consulta nuestros consejos sobre cómo poder administrar tu sitio web. De hecho, nos salen aquí 3 opciones, entre ellas ver tu sitio web, cómo ha quedado ya. Y luego dice acceder al panel de WordPress. Y finalmente acceder a Site Tools. Muy bien. Para ello vamos a dirigirnos al Site Tools. Lo que vamos a hacer es las siguientes configuraciones. Como pueden observar allí tenemos herramientas fijadas. Estas son como que las más usadas, más frecuentes. Y es por eso que pues, se nos ha agregado ahí fijadas. Aquí la de instalar, administrar WordPress, cuentas de Gmail. De hecho, y esta parte de cuentas de Gmail lo haremos más adelante en un próximo video, para que pues ahí solo nos centremos en cuentas de email. ¿Correcto? Luego tenemos información del sitio. Aquí tenemos el espacio del disco de 123 megabytes, que pues no es el espacio que está ocupando este dominio. Los inodes son las imágenes y los videos, los archivos pues no que está teniendo este sitio. Luego nos muestra por aquí la IP de nuestro sitio y finalmente pues no los nombres de nuestros servidores. Perfecto, está quedando todo listo. Ok, vamos a dirigirnos a la sección sitio web. Perfecto, tenemos aquí gestor de archivos. Muy bien, aquí tenemos pues prácticamente nada. De hecho, y aquí puedes también guardar tu información personal, tus documentos, y pues aquí no tenerlos a la disposición cada vez que pues los necesites. Nada más aquí presionas en nueva carpeta y ahí sube todos los archivos que quieras, ¿no? Muy bien, luego tenemos cuentas FTP. De hecho, esta parte también tengo un video por aquí arriba para que vayan a verlo, y justamente se trata de un protocolo de transferencia de archivos, en este caso para que puedas transferir tu dominio de un proveedor a otro. Por aquí arriba el video para que vayas a verlo. A continuación, el MySQL, que básicamente es un sistema de base de datos. De hecho, justamente es la cuenta con la que vamos a acceder. Este es el nombre de la base de datos. Ok, aquí el nombre de dominio, 0 megabytes ocupados. Y si clicamos en estos 3 puntitos, pues aquí tenemos no cambiar etiqueta, es decir, no el nombre de dominio. Le damos en cancelar, todavía no queremos hacer eso. Importar volcado de base de datos y finalmente borrar. Muy bien. Tenemos PostgreSQL, que viene a ser un sistema de base de datos
objeto relacional con código abierto. Muy bien. Aquí también tenemos 0 datos. Ok, ahora sí la parte importante. Muy bien. Seguridad. Copias de seguridad. Ok, como pueden notar aquí, pues aún no tenemos nada de información. Es por eso que todavía no tenemos nada de copias de seguridad. Luego vamos a dirigirnos en gestor SSL. Ok, y justamente la parte en donde vamos a crear certificado SSL para este dominio. Como le dije anteriormente, este hará que pues se agregue un candadito que nos asegura que nuestro sitio web es seguro. Así que vamos aquí a seleccionar justamente el Let's Encrypt y pues le damos en obtener. Clicamos allí y veamos si pues allí nos genere, ¿no?, el certificado. Muy bien, ahí está cargando. Ok, dice que una vez que instalemos el certificado SSL, pues necesitas activar la opción forzar HTTPS para que tu sitio siempre se abra a través de una conexión encriptada. Interesante, así que terminando de hacer justamente la instalación SSL, pues hagamos lo que nos indican aquí. Perfecto, allí nos está cargando. Pues nos está diciendo que tu petición está siendo procesada. Muy bien. Ok, está quedando todo en orden, todo chévere. Ok, si tienen alguna duda, consulta aquí en los comentarios, que ahí yo les estaré respondiendo. Qué bueno que ahora YouTube ha activado una nueva opción, ¿no?, en la que pues el creador pues allí va a responderles mediante un video, ¿no?, es decir, con un short. Ok, genial, ya se acaba de instalar el certificado SSL y como pueden observar en administrar SSL, pues ahí nos sale el número de su dominio, el certificado y el estado que activo. Genial, perfecto. Luego nos dicen que pues activemos la opción forzar HTTPS. Muy bien, activamos nada más. Perfecto. A continuación nos muestran URL protegidas. De hecho, en esta opción vas a colocar la ruta en el que tengas en tu servidor documentos y quieres que pues las personas no puedan ingresar, pues aquí nada más le colocas un usuario y una contraseña y pues tus archivos ya no estarán como que disponibles. Y si lo están, pues vas a necesitar, ¿no?, de un usuario y una contraseña para que puedan, ¿no?, ahí acceder. Luego tenemos tráfico bloqueado. De hecho, y WordPress es uno, pues no, de los creadores de sitios más atacados por los hackers, así que aquí vas a colocar, ¿no?, la IP del país de donde pues te proviene más, ¿no?, personas que pues te quieren hackear. Muy bien, luego tenemos el Site Scanner, que de hecho aquí nos muestran pues no las URLs no escaneadas, pero como podemos ver aquí pues todavía no hay mucho. Luego tenemos en velocidad, aquí tenemos almacenamiento en caché. Ok, ¿qué es el caché? Cuando una persona va a un sitio web, consulta algo, pues el sitio lo que hace pues no va al servidor, busca la información y te lo muestra, ¿no? Lo que es el caché es que guarda temporalmente, ¿no?, toda esa información para que no vaya otra vez a consultar al servidor y otra vez te viene esa información, ¿ok? Lo que hace es como que guardar en una cajita temporalmente, de tal forma que cuando consultes pues te muestre rápido esa información, ¿ok? Espero que esa parte quede clara, ¿ok? Luego nos muestran aquí caché dinámica, que dice que es un mecanismo de almacenamiento de caché página completa para recursos no estáticos. Y luego nos muestran aquí, ok, justamente esto de caché dinámica es que cuando instales plugins, por ejemplo, y los elimines, y pues por más que actualices, pues aún sigue disponible. Entonces, si notas que pues el plugin no se elimina, simplemente vas aquí a esta sección y aquí dice vaciar caché, todo eliminado. Muy bien, luego tenemos el memcache, que aquí dice que es un mecanismo de caché basado en un objeto diseñado para mejorar la conexión entre aplicaciones y pues la base de datos. Esto sí lo vamos a activar. Perfecto, está activado. Luego nos muestran CDN. Veamos qué tenemos por aquí. Pues no hay mucho. WordPress a continuación, instalar y gestionar. De hecho ya esto lo acabamos de hacer anteriormente.
entorno de pruebas staging. Este tema de pruebas de staging es que aquí pues, como el nombre mismo lo dice, hacen pruebas. Es como que aquí puedes ir practicando y agregar, no sé, plugins, y escribir tu artículo. Y pues una vez que notes que esté todo bien, todo claro, todo redactado correctamente, pues simplemente lo publicas en el sitio principal. Ok, esto básicamente para hacer como que pruebas. Muy bien, tenemos luego Migrator para migrar. De igual forma tengo un video en el que les muestro cómo migrar un sitio de un proveedor a otro proveedor. Lo dejaré por acá arriba para que vayan a verlo. Muy bien, luego tenemos por aquí actualización automática. Ok, como pueden observar, pues el estado está actualizado, la versión 6.3, la versión reciente. Luego tenemos buscar y reemplazar. Utiliza la herramienta buscar y reemplazar para cambiar fácilmente en tu WordPress de forma masiva, para cambiar el HTTP a HTTPS. Genial. Luego nos vienen por aquí dominio, dominios aparcados. Muy bien, subdominios. De hecho, en esta parte puedes crear subdominios para nuevos proyectos que tengas disponibles. Aquí redirecciones. Si hiciste para un cambio en tu URL de un sitio, pues aquí nada más colocas la nueva URL y pues ahí ya te va a redirigir a la actual. Luego nos muestran aquí editor de zona DNS. DNS significa Domain Name System, y como pueden observar, pues aún no tenemos nada. Y aquí tenemos la sección de email. Aquí podemos tener cuentas, no conectar Gmail con nuestro dominio, reenvíos, respuestas automáticas, que como pueden observar, pues todavía no tenemos nada. Protección anti spam, aquí migrador de email y más. En un próximo video hablaremos acerca de email. Seguidamente tenemos la sección de estadísticas, aquí tráfico. Como todavía somos nuevos, pues aquí nos muestran estas gráficas que están en 0. Registro de errores. Buen trabajo, aún no tenemos mucha información. Registro de acceso, muy bien. Aquí tenemos como que no la fecha y no en que nos hemos conectado justamente, ¿no?, a nuestro WordPress. Luego nos muestran por aquí la sección de desarrolladores. Esa parte ya como que es más técnica, y así que no lo tocaremos. Bien, ahora sí vamos a irnos a nuestro WordPress y vamos a clicar en panel WordPress, y que esto hará que nos redirija justamente ya a nuestro WordPress. Muy bien, ahí nos está cargando y como pueden observar, pues no tenemos absolutamente nada. Para ello vamos a clicar justamente aquí en pues inicio. Y justamente, mi gente, estamos ya en WordPress. Aquí nos sale como que bienvenido a tu sitio web. Le damos en empezar ahora. Ahora lo que vamos a hacer es pues no elegir una plantilla. De hecho existen muchas, así que vamos a irnos a la sección de apariencia para ya no agregar un tema y pues empezar ya a diseñar el sitio. Si es que queremos, por ejemplo, escribir artículos de un tema que pues estemos necesitando, ¿no?, o de que queremos hablar. Muy bien, hay un tema bastante utilizado, bastante popular por así decirlo, y se llama Astra. Así que vamos aquí a buscarlo. Ok, aún me falta cambiar el nombre del dominio, pero luego de hacer la configuración lo haré. Así que vamos a sentarnos aquí en añadir justamente aquí el tema Astra. Añadir nuevo. De hecho, si tienen como que un tema descargado o ya hayan comprado, simplemente presionen aquí en añadir nuevo y pues ahí ya le va a salir como que para que puedan arrastrar y justamente nomás pues agregarlo. Muy bien, ahora sí ya estamos en la sección de añadir temas. De hecho, aquí vamos a explorar más de 55,000 pues no directorios de WordPress. De hecho, pues existen un montón. Así que vamos aquí a buscar Astra, un tema bastante popular. Ok, nos interesa como que uno sencillo, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a elegir justamente el primero. Le damos en instalar, así que vamos a ver aquí este recorrido que pues aquí nos ofrece este tema. Perfecto, nos está ya instalando, le damos en activar. No tiene aquí, así es como se va a ver. De hecho, y nada más tú vas a editar, vas a cambiar, ¿no?,
aquí la configuración. Aquí no el logo, vas aquí a clicar y aquí vas a añadir tu logotipo de tu proyecto. Perfecto. En este caso pues no lo queremos hacer, lo dejaremos tal cual. Por ejemplo, aquí dice mi WordPress. Aquí se va a llamar justamente temasdigitales.com, que va a ser el nombre de nuestro dominio. Así se va a llamar. Ok. Logotipo de títulos sin sitio integrados. De hecho vamos a retroceder. Ok, ahora aquí van a poder cambiar, por ejemplo, título y logotipo del sitio. Ahí nada más y arrastran y lo agregan. Ok. Aquí no dice tipo de cabecera. Aquí van a hacer las configuraciones correspondientes que quieran hacer. Aquí por ejemplo está la sección de Instagram, de Facebook. De hecho aquí mismo puedes configurar y pues ahí no agregar justamente el enlace. Por ejemplo aquí de Instagram, aquí colocan la URL. Por ejemplo adquiere más. Ahí está el icono. Aquí en Facebook también colocan aquí su URL. Adquiere más. Muy bien, luego tenemos Twitter, también en Twitter colocamos adquiere más. Si tienen alguna red social adicional que quieran agregar, simplemente presionen aquí en Behance. Y por ejemplo queremos agregar aquí TikTok. Le damos en Add Social Icon y aquí simplemente vamos a colocar la URL adquiere más. Muy bien. Y como pueden notar, se acaba ya de agregar pues allí no TikTok. Simplemente para que se guarde van a clicar en publicar. Muy bien, ahora cambiaremos el pie de página y queremos que aquí salga pues no el nombre de nuestro dominio y pues todos los derechos reservados. Ok, le damos en maquetador de pies de página, clicamos allí y aquí está. Ok, aquí está copyright 2023, site title, le damos en borrar esa parte y aquí vamos a colocarnos todos los derechos reservados. Los derechos reservados, por ejemplo. Listo, ahí está. Ok, aquí todo esto pues ustedes lo pueden colocar en, no sé, en negrita, en cursiva, como lo quieran colocar, ¿no? En este caso lo dejaremos tal cual, ok, ahí. Muy bien. Ahí. Le damos en publicar. Perfecto. Ahora sí, retrocedemos. Retrocedemos otra vez y así es como se va a ver. Muy bien, está quedando todo perfecto. Todo en orden, tenemos inicio, servicios acerca de, valoraciones, porque nosotros contacto. Y aquí vamos a poder haciendo, ¿no?, las configuraciones que queremos hacer en el caso de que pues se trate de un blog, ¿ok? Muy bien, ahora si quieren entrar, ustedes colocarán, ¿no?, a su sitio web, van aquí a la sección de entrada, para la redundancia, le dan aquí añadir nueva. Y pues aquí van ustedes, ¿no?, a añadir lo que son pues las entradas. Así que siguiente, título, cómo crecer en Instagram 2023. Muy bien, aquí le dan en publicar. Publicar. A ver, vamos aquí a añadir, por ejemplo, una imagen destacada. Clican aquí en establecer la imagen destacada. Voy a subir cualquiera, ok. En este caso es uno de pues Premiere Pro. Le damos en establecer la imagen destacada y le damos en actualizar. Muy bien, ahora sí vamos a ver cómo es que se ve. Retrocedemos. Le damos en ver cómo es que no se nota aquí, ¿no?, en la sección de la web. Perfecto. Ahora sí, le damos justamente en ese artículo y aquí lo que vamos a hacer es editar la entrada. Muy bien, aquí justamente ustedes van a redactar, ¿no?, por ejemplo, texto. Aquí está, párrafo, encabezado, lista. Aquí está. Y aquí empiezan a escribir, ¿no?
Estos son los secretos para crecer en Instagram. Ahora sí le damos un enter. De hecho, y yo suelo utilizar más Divi, que me parece un constructor bastante interesante, que me ayuda muchísimo con el tema de los H1 y todo lo demás. Así que ahora les estoy mostrando solo con Astra, para que empiecen a construir, ¿no? Bueno, en el caso de Divi, pues tiene un valor bastante caro, por así decirlo. Así que pues si no quieres usar Divi, pues te recomiendo que solo utilices Astra. Muy bien, vamos aquí a añadir, por ejemplo, un video. Aquí enlace, a ver, enlaces, aquí nos aparece video. Vamos aquí a colocar el video, por ejemplo, de YouTube. Aquí añadimos, por ejemplo, la URL de nuestro video. Por ejemplo, aquí tengo uno de mi web, pero no es este. A ver, vamos aquí a ver un video de YouTube, ¿no? Para mostrarles como ejemplo. Ok, luego les mostraré cómo es que es instalar Divi, ¿ok? Para que pues puedan construir sus páginas mucho más rápido. Aquí está uno de nuestros videos. Vamos a elegir, por ejemplo, este que acabo de subir. Cómo programar publicaciones en Facebook e Instagram para que se publiquen automáticamente. Perfecto. Lo que vamos a hacer aquí es presionar en compartir. Yo le recomiendo de que no se lo copie directamente. Simplemente aquí van a introducir la URL a incrustar. De hecho, y me gusta mucho usar la verdad Divi, porque ahí puedo colocar justamente ahí el código del video y no simplemente la URL. Es decir, que por ejemplo aquí presionan en compartir, ahí insertar, por ejemplo, que quieran no llevarlo por ejemplo a su web. Ahí presionan en insertar y aquí copian todo este código y pues lo pegan en Divi. En este caso veamos si nos acepta insertar, pues vemos que no nos acepta, así que es lo malo de usar pues estos temas, ¿no? Que no nos permite poder colocar aquí el código para insertar. Bien, lo que vamos a hacer es copiar simplemente la URL y lo vamos a pegar. Le damos en incrustar. Ok, ahí está el video, mi gente. Le damos en actualizar. Perfecto, ahí tenemos ya nuestra entrada. Y así es como se ve. Ok, muy bien. Lo que vamos a hacer es justamente ahora sí dirigirnos a la sección páginas. Y como pueden observar, pues tenemos inicio, privacidad de políticas, sample page. Y en la sección de apariencia, veamos que lo tenemos por aquí. Ok, primero que nada vamos a dirigirnos aquí a Astra. Y vamos a personalizar los diseños. Muy bien. Aquí tenemos justamente actualizar ahora. Crea mejores webs con Astra Pro, que de hecho pues también es de pago. Personalizar, aquí tenemos esta opción. Muy bien, esta parte ya lo hicimos hace un momento. Ok, lo que queremos ahora es modificar justamente las cabeceras, así que vamos a dirigirnos en personalizar y justamente a esta sección, así que veamos aquí justamente esta parte. Muy bien, aquí tenemos configurar el menú aquí. Muy bien, aquí tenemos todos los menús. De hecho también te dejaré por aquí un video para que vayas a verlo, esta parte de cómo crear menús en tu página web, o sea, cómo modificar todo esto. Ok, a ver, tenemos todos los menús, perfecto. Muy bien, mi gente, esto es justamente cómo usar, ¿no?, el tema Astra, ¿no? Que pues es uno que te da WordPress de manera gratuita. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer, mi gente, es dirigirnos aquí a Divi Builder. De hecho, en la descripción te dejaré el enlace para Elegant Themes Divi para que puedas, ¿no?, allí adquirir. Tiene 2 planes y pues los precios son bastante pues accesibles, así que aquí
es el sitio para que puedas no adquirir. Así que en la descripción dejaré el enlace para que puedas ir a adquirir Divi Builder. Perfecto, aquí este es el sitio. De hecho, los planes pues aquí los puedes no ver. Aquí presionan en freezing, precios. Muy bien, ahí está, 70 dólares al año y 199 que sería el pago definitivo, es decir, de por vida, con un 20% de descuento. Perfecto, yo ya tengo como que Divi ya comprado, así que lo que voy a hacer es dirigirme aquí a la sección de apariencia y lo que vamos a hacer es agregar aquí nuevo tema. Perfecto, aquí le dice subir tema, le damos allí y ahora sí vamos a elegir archivo, que de hecho pues se instala en formato zip. Perfecto, le damos en abrir. Ahora sí le damos en instalar ahora. Y mi gente, se acaba ya de instalar Divi Builder para poder construir mucho más cómodo, mucho más rápido nuestros sitios web. Perfecto, aquí está ya vista previa, le damos a activar. Ir a las páginas de temas. De hecho, Divi también te muestra bastantes temas que puedes utilizar, así que lo tiene aquí como es que pues se ve. Ahora sí veamos vista del sitio web. Muy bien, aquí pueden observar cómo es que se ve. Chequen allí servicios, acerca de valoraciones, porque nosotros, contactos, que justamente esto también era no de Astra, pero se ha quedado con la misma configuración, así que ahora sí vamos a hacer mucho más rápido nuestras configuraciones. Muy bien, vamos a mostrarles por aquí cómo es que funciona Divi. Perfecto, aquí estamos en Divi. Veamos aquí por ejemplo opciones de temas. De hecho también es sencillo utilizar Divi, ¿ok? Pero lo que me gusta pues es la forma más rápida de cómo que puedes construir sitios web. Muy bien, aquí tenemos pie. Diseño, gadgets, elementos del pie, por ejemplo, mostrar iconos. Por ejemplo, estos iconos, si no quieres pues que te muestren, simplemente aquí lo seleccionas y pues ahí ya se quitan. En este caso lo dejaré tal cual. Retrocedemos, luego tenemos por aquí botones, estilos para dispositivos, blog, menús, ajustes de la página de inicio. Aquí está, puedes elegir tus últimas entradas, por ejemplo, de tu blog. En este caso lo dejaré tal cual, última página estática. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí más? Pie, cabecera y navegación. De hecho, y deseo modificar justamente el pie de página, ¿ok? Diseñado por Elegant Themes y desarrollado por WordPress. Muy bien, esto al parecer no me lo permite hacer. Y también tengo justamente un código con el que te permite poder modificar ello. Si es que no te permite, poder cambiarlo con así con el mismo Divi. Elementos, diseño, tal cual, barra inferior, desactivar créditos de pie de página. Chequen aquí nada más, o sea, si no quieren que les aparezca justamente esto, simplemente clican allí, se va a desaparecer. No tienen allí, o sea, importante, editar créditos a pie de página. Por ejemplo, aquí el sitio se llama temasdigitales.com 2023. Por ejemplo, allí guión todos los derechos reservados, por ejemplo. Guioncito ahí. Todos los derechos reservados. Puntito allí, muy bien. Y así es como va a lucir. Perfecto, aquí temas que sea con mayúscula. Muy bien. Así es como que es la configuración, ¿no?, del cambio del pie de página de tu sitio web. Perfecto. Así es como va a quedar. Le damos en publicar. Una vez hagamos todo ello, retrocedemos, volvamos. Muy bien, ahora sí quiero mostrarles justamente cómo es usar Divi. Para ello vamos a dirigirnos en la sección de entradas y por ejemplo editar con Divi, ¿ok?
quiero mostrarles justamente aquí cómo es utilizar Divi, de hecho, para que noten la diferencia entre usar Astra y Divi, ¿ok? Así que aquí vamos, miren cómo está cargando ya y cómo es de diferente. Muy bien, justamente aquí tenemos un video y le voy a hacer como que no el ejemplo, para que pues ahí ustedes también, ¿no? Por ejemplo, aquí nos salen 3 opciones. Reemplazar el contenido existente, elegir diseño, clonar página existente. Es algo que me gusta mucho de Divi, es que puedes clonar un sitio web tal cual. Mira, por ejemplo, aquí tenemos este video de YouTube que simplemente lo he agregado, ¿no?, con el enlace. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es esto de acá lo vamos a quitar, lo vamos a borrar. Esto de aquí lo vamos a quitar, lo vamos a borrar. Ok, justamente aquí esta es la portada, ¿no? Miren, esto es lo que va a ocurrir, gente. Vamos a borrar aquí justamente esto, nuevo, y aquí vamos a dedicar texto. Vean cómo es sencillo, nada más simplemente colocamos ahí y pues ya nos sale. Descubre, por ejemplo, los secretos para crecer en Instagram. Descubre, listo, ahí Instagram, perfecto. Aquí ustedes pueden optar por negrita, de hecho puedes elegir aquí el color, por ejemplo negro, perfecto. Si vas aquí a diseño, pues tenemos texto. Aquí puedes cambiar el tipo de fuente, así de rápido. Por ejemplo, Poppins. Ahí está. ¿Qué más? El tamaño, por ejemplo, quiero que sea 16, ahí está. Perfecto, aquí por ejemplo quiero que sea, no sé, allí como que en cursiva. Ahí, por ejemplo. De verdad puedes hacer muchas cosas con este constructor. Ahí el fondo, chica, aquí puedes colocar como que no un fondo ahí transparente. Muy bien, ahora sí sigamos con la configuración. Le damos aquí otra vez en este cuadradito. Ahora quiero, por ejemplo, la sección de código. Miren aquí nada más lo que va a ocurrir, ¿ok? Si yo presiono, por ejemplo, este módulo de código y voy a un video de YouTube y presiono aquí insertar, copio todo ello. Chequen aquí nada más, miren, el código y se acaba ya de agregar el video. Chequen allí. Okay. Hay una gran diferencia entre subir justamente del mismo enlace que subir el código, ¿ok? O sea, al subir el código como que hará que el sitio web pues cargue mucho más rápido, ¿no? A diferencia de subir simplemente con el enlace. Y así, mi gente, de sencillo es crear nuevos sitios web utilizando Divi Builder. Muy bien. El tema justamente de aquí de los menús, simplemente lo van a configurar de hecho y van a dirigirse aquí a la sección pues no de ajustes, luego aquí en la sección de lectura y aquí pues nos van a hacer los cambios, ok. Muy bien, antes de hacer el cambio justamente de los menús, quiero mostrarles justamente aquí la sección de ajustes, ajustes de lectura. Si ustedes como que activan esta sección, pues su sitio web no le va a aparecer en ningún motor de búsqueda, ok. Lo deben dejar tal cual, no modifiquen nada aquí. Muy bien, vamos a irnos a la sección de generales para hacer aquí el recorrido de WordPress también, para que ustedes no tengan conocimiento de ello. Muy bien, aquí por ejemplo el sitio se llama temas digitales, que se va a llamar más adelante, ¿no?, cuando cambiemos el nombre del dominio. Aquí coloquemos una descripción de qué va a tratar su sitio web. Por ejemplo, aquí una pequeña descripción: descubre las últimas noticias tecnológicas de nuestro sitio web. Muy bien, aquí tenemos la URL de nuestro dominio, aquí tenemos el correo, tal cual, le damos en guardar cambios. Genial, luego tenemos por aquí lectura. Esto ya acabamos de ver hace un momento. Luego tenemos comentarios. Aquí pues no puedes optar casillas en las cuales pues no quieres que las personas que van a comentar de tu blog pues no aparezcan. Por ejemplo, aquí para los usuarios que no tengan un avatar personalizado propio, pues aquí persona misteriosa en blanco, logotipo de avatar. Por ejemplo, ahí el RoboHash generado. Ahí nomás tómate tu tiempo y pues elija como que quieres una configuración. Luego tenemos por aquí medios.
Esto lo dejan tal cual, no cambian nada allí. Tenemos enlaces permanentes. Muy bien, yo generalmente lo dejo así tal cual. De hecho, aquí en nombre de entrada, así como que el nombre del dominio y justamente no el nombre de la página. Lo dejo también tal cual. Privacidad, lo dejo tal cual. De hecho, cómo hacer las políticas de privacidad y política de cookies también lo dejaré por aquí. Hay videos para que vayan a verlo. Muy bien. Luego aquí tenemos la sección de herramientas. Muy bien, vamos a mostrarle por aquí la sección de herramientas. Muy bien, aquí tenemos importar, exportar, salud del sitio, importar ciertas cositas allí. Vamos a ver el sitio cómo ha quedado. De hecho, cerramos todo esto. Ok, así, mi gente, ya es la configuración que va a quedar. Servicios, acerca de valoraciones, porque nosotros contacto. Y pues aquí hemos hecho los cambios del pie de página. Ok, aquí para añadir un nuevo logo, simplemente es necesario de que pues te vayas aquí a Divi. Te salga aquí la siguiente configuración. Aquí colocas el logo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este botón presionas en subir. Ok, para ello vamos a elegir este logo de Astra. Le das aquí en guardar cambios. Ahora sí actualizamos y pues ya se nos va a agregar justamente acá, ¿no? Ok, como acá justamente es transparente, pues no se va a ver, así que simplemente lo que vamos a hacer es pues aquí cambiarle de color, ¿no? Acá. De hecho, esta configuración pues lo tengo un video por aquí donde le explico claro cómo deben de hacerlo. Y bueno, pues mi gente, esto es de cómo pueden tener su sitio web. De hecho, y haré muchos más vídeos hablando acerca de este tema. Nos vemos en el siguiente video. Si tienes alguna duda o consulta, hazla aquí en los comentarios.